Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el placer de presentar esta novela, Azucre, de Viviana Candía, una novela que, si les soy sincera, se me ha quedado pegada.
¿A qué me refiero con esto? Pues ¿qué significa? Que es un texto de los que golpean, de los que abrazan, de los que se te quedan en el corazón y en la conciencia, de forma que de vez en cuando te sorprendes pensando en el libro, una vez ya lo has terminado, y pensando en la historia que cuenta y en los personajes tan especiales que son sus protagonistas. Y es un libro también que se te queda pegado porque nos habla de unos hechos que son muy crueles, pero a la vez están contados de una forma muy hermosa. Entonces, ¿puede ser un libro cruel y hermoso al tiempo? ¿A un tiempo? Puede serlo. Azucre es un ejemplo de ello. Esta novela trata de un hecho histórico que es real, que sucedió en 1853, cuando más de 1.700 jóvenes gallegos, rapaces, viajaron a Cuba para trabajar y terminaron, en realidad, siendo vendidos como esclavos por obra y gracia de Urbano Feijóo de Sotomayor. Pero no me voy a extender yo en la historia del libro en sí, porque a mí no me gusta hacer presentaciones muy largas. Prefiero que sea la autora, que ya que la tenemos hoy aquí, que es un privilegio que esté acompañándonos, sea ella la que nos hable del libro, de los personajes, de cómo se le ocurrió escribir una novela sobre este hecho histórico. Y muchas otras preguntas. Si le parece bien, vamos a empezar por lo que he dicho de la crueldad y la hermosura. Sí. ¿Te ha gustado? ¿Te parece que es una buena definición del libro? Me parece, porque además es exactamente más o menos lo que yo estaba buscando. Bueno, antes de nada, solo permíteme dar las gracias. Estoy muy contenta de estar hoy con vosotros, de esta acogida, tanto para mi novela como para mí en la Semana Negra de Gijón, y encantada de compartir esta conversación contigo, Verónica. Sí, yo cuando me planteé la novela, ante todo, y bueno, no solamente en esta novela, sino en general, yo siempre he defendido que la literatura, tal y como yo la entiendo, tiene que buscar la belleza. Yo creo que la belleza tiene que estar presente en todos los textos, pero esencialmente tenía que estar más aún en un texto tan duro como este, porque para conseguir transmitir la idea de una situación tan desesperada como la que tuvieron que pasar estas personas, sobre todo además teniendo en cuenta que esto está basado en un hecho real, por lo tanto había que ser fiel a los hechos o lo más fiel posible a los hechos, era necesario contrarrestar esa crueldad con, al menos yo lo entendía así, con una forma que ayudase a que fuese más soportable, y eso evidentemente para mí lo daba la búsqueda de lo bello dentro de esta situación terrible. La belleza plástica, la belleza en el lenguaje, las imágenes que también a veces pareciesen casi como una coreografía, pero que al mismo tiempo estuviesen mostrándote algo terrible, para conseguir así que, aunque los lectores estuviesen viendo una situación extremadamente cruel o extremadamente terrible, no pudiesen apartar la vista de lo que estaba sucediendo. Y por eso la estructura del libro, yo soy una persona que se fija muchísimo en las estructuras. Creo que tan importante es lo que se dice como la forma en la que se dice. Y este libro es muy curioso en ese sentido, porque la estructura no es una estructura a la que estamos acostumbrados de novela, no hay diálogos. Los capítulos son muy cortos y son muchas veces como pensamientos. No del todo, no se puede considerar un soliloquio tal cual, pero sí como pequeños pensamientos de algunos de los protagonistas. Y eso creo que, a lo que estabas diciendo tú, refuerza esa idea de la belleza del libro, porque no te encuentras con un libro en el que empieza, se desarrolla, tenemos unos personajes que hablan entre ellos y que luego pues llegamos a una conclusión, ¿no? Es decir, rompes con la estructura clásica, le das unas cuantas vueltas, y yo creo que eso hace que el libro sea más hermoso. Es decir, que la crueldad que estamos leyendo se quede como solapada por la belleza. Sí, además es que ese tipo de estructura está justamente refleja un poco cuál era mi búsqueda cuando yo estaba haciendo este libro. A mí cuando yo descubro que esta historia existía y me impacta, y además estoy durante semanas obsesionada con ella y empiezo a buscar información, yo llegué a la conclusión de que nosotros, y en este caso cuando digo nosotros eran los gallegos, porque yo lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo puede ser que esta historia no esté pegada a nuestra memoria popular, que en la mente por lo menos de los gallegos no esté cuando tenemos una tradición oral tan fuerte, etcétera?
Y llegué a la conclusión justamente de que no había llegado pues porque no teníamos el testimonio, porque teníamos muchos datos, datos oficiales, fríos, teníamos informes de cortes, etcétera, pero no había las voces de los protagonistas. Entonces, que si yo quería escribir una obra que realmente consiguiese, en cierto modo, enmendar a la realidad con la ficción, lo que tenía era que recrear ese testimonio colectivo. Y ese testimonio colectivo pues tenía que ser como una especie de amalgama de voces que viniesen viajando en el tiempo para contarnos a nosotros, que somos, digamos, los herederos de esas historias, pues qué les pasó, qué fue lo que vieron, qué fue lo que se encontraron. Por eso, tanto el relato de los hechos, la descripción, las voces, todo está amalgamado y a veces, y según la historia va avanzando y se va volviendo cada vez más difícil, la memoria casi son como flashes de memoria, casi de un estrés postraumático, que van en sí construyendo un relato completo, a veces fragmentado, pero que da para ver ese chispazo de lo que sucedió. Esa era la búsqueda también, por eso también no podía responder, digamos, al exposición, nudo y desenlace, que es un poco como la forma clásica que cualquiera esperaría en una novela como esta. ¿Te has contenido a la hora de hacer el relato de los hechos? Que me explico, algunas de las escenas, la imaginación es como es, sí. Y si te dejas llevar por ella, hay escenas que son desgarradoras, pero están contadas de una forma muy sutil, sin entrar en detalles, es decir, como si tuvieras contenido a la hora de... Si hubieras como contención, yo creo que esa es la palabra adecuada. Bueno, sí, contención puede ser una palabra adecuada, y además es que yo creo que en sí... Yo creo que esta novela es ante todo un gran ejercicio de equilibrio entre la belleza y la crueldad, de equilibrio en las frases para que estén las palabras justas. En ese sentido, justamente, cuando tú acumulas muchos datos crueles o terribles, llega un momento que el lector ya no es capaz de asimilarlos, porque, bueno, pues eso, por una pura cuestión de acumulación. Entonces había que elegir muy bien qué decía o qué no decía, o qué dejaba a la imaginación del lector, justo como tú muy bien has destacado, y dejar, pues eso, que el lector hiciese su parte para que el texto no abusase de los recursos. Y bueno, por eso hay partes que simplemente el silencio cuenta, sí, lo que las palabras han decidido no contar. ¿Por qué decidiste que los protagonistas, las voces que leemos, sí, fueran las de los niños, las de los rapaces, que son los que... A ver, tenemos que tener en cuenta que estos chavales, ellos no saben que van a acabar vendidos. Ellos se van a Cuba creyendo que van a volver como esos indianos que conocen, con riquezas, y que van a sacar a sus familias de la pobreza y van a ser, unos prohombres. Y hacen la travesía en barco y empiezan a darse cuenta de algunas cosas, pero todavía son muy niños, no terminan hasta que llegan a Cuba. Y claro, a la hora de elegir el tipo de personajes, a mí eso me ha parecido arriesgado por tu parte, en el sentido de que es difícil utilizar las voces de niños, porque un adulto hubieras podido desparramar más, es decir, podrías haber dicho más cosas. Con los niños tienes que jugar con su inocencia, y a la vez, sabiendo que el que te lee es un adulto, con lo que le quieres contar al adulto a través de la voz del niño. Claro, lo que pasa es que el resto de los personajes de esta historia ya habían hablado. Nosotros ya sabíamos cuál era la impresión de Feijóo Sotomayor, ya sabíamos lo que se había hablado en Cortes acerca de todo esto. Las únicas voces que faltaban eran las de ellos. Y entonces, cuando yo me planteé si realmente, porque además yo al principio, cuando pensaba en escribir una novela de este calibre, dije, yo no puedo escribir esto, esto no es el tipo de historia que yo escribiría. Y cuando realmente me di cuenta de que no me podía quitar la historia de encima, pensé, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tendría que ser esta historia, esta novela, para que yo la pudiese escribir? Y la única manera que se me ocurrió posible, y que además sí me sentía capaz de comprometerme lo suficiente como para abordar esta historia, era, yo lo haré si lo cuento única y exclusivamente desde el punto de vista de ellos. Esto implica también que, aunque, por ejemplo, yo me tuve que documentar como si fuera a escribir una novela de exposición, nudo y desenlace, y 400 páginas, pues tenía que jugar con que yo, como narradora, sabía todo lo que estaba pasando alrededor, pero los personajes evidentemente no entendían la mitad de las cosas que estaban sucediendo, ignoran un montón de cuestiones
pues de política de colonias, de lo que les está pasando, de por qué van cargados en un barco como si fueran mercancía, etcétera. Ellos no tienen ni idea de por qué les sucede todo eso, y eso también me parecía una parte muy interesante, o sea, de que el lector supiese también más que ellos, porque al final los lectores saben más que los protagonistas, y que estuviesen temiendo por su inocencia. O sea, me parecía que era una manera muy buena de que, ya que desde el principio de la novela sabemos qué va a pasar, sabemos que va a ser un engaño, pues bueno, juguemos con que la inocencia sea, digamos, lo que dé la tensión narrativa de pobrecitos, mira que no saben dónde van. Hay otro personaje muy curioso en la novela, a mí por lo menos me ha causado tanta pena como a la vez cierto odio, que es el hombre que les recibe en Cuba, un antiguo esclavo. Claro. Es como tú fuiste y ahora estás haciendo lo mismo con estos niños y no te tiembla la mano. Te comprendo por un lado, o sea, comprendo al personaje, pero a la vez Pero eso es un fruto de la alienación, y eso lo hemos visto repetido muchísimas veces. A ver, lo vimos también en los campos de concentración nazis, los capos eran prisioneros como los demás. Había que ponerlo porque además sucedió así, o sea, porque las personas que cuidaron de ellos eran antiguos esclavos, y muchos antiguos esclavos tenían manos sobre los demás. Pero al final esa perversidad que se te inocula fruto de la situación. Entonces yo creo que hay que tener un poco de misericordia de Jeremías, a mí me parece, porque él es un fruto de su propia desgracia. A lo mejor, no sé si, no sabemos seguro si a él lo secuestraron de África o trajeron a sus padres y él ya nació allí, pero claramente él es un fruto de una situación aberrante, y no es consciente, además lo dice la novela, él no es consciente de que está cuidando de ellos, pero al mismo tiempo él cierra y él es un prisionero más. Claro, sí, porque se queda dentro de la plantación, de donde están Entonces todos. Él solamente es, digamos, el más autorizado de los que están encerrados, que es una cosa tristísima también. Si lo analizas, es una situación tristísima. El tísico. El tísico. Es un personaje, es un niño, y es uno de los personajes principales, y a mí ese me ha cogido el corazoncito. Sí. Fíjate que no es el protagonista principal, no es, pero el tísico es un... Cuando le explicas cómo tose de lado, cómo los sentimientos, yo creo que es por eso, porque de él nos cuentas más sentimientos que quizá de otros personajes. Bueno, es que él ya sabe lo que es estar a punto de morir, y eso te hace crecer. O sea, cuando tú ya eres capaz de ver lo que es estar al borde de la muerte, en el fondo a él le da una madurez que los demás no tienen. Entonces yo creo que es normal que él tenga un proceso mental un poco más maduro, no te digo mucho más, pero un poco más maduro que los demás, porque al final, de hecho, al resto de los compañeros lo que les hace perder la inocencia es verse al borde de la muerte. Yo creo que en alguna página ya se dice, los jóvenes piensan que nunca van a morir, y entonces el día que se dan cuenta de que van a morir, de repente es cuando te haces mayor, ¿no? Pero es que el tísico ya lo sabe. Entonces, claro, él es quizás... tiene más esa sensación de que hay que acoger a la gente cuando sabe que se siente frágil, digamos. Él está acostumbrado a sentirse frágil, y aún así, bueno, él resiste muy bien. Resiste. Justamente por eso. Estamos hablando de que es una novela cruel en el sentido de algunos de los hechos que se cuentan, pero a la vez, precisamente con personajes como el tísico y otros niños, es también una novela de descubrimiento de una amistad que va más allá de la típica que podemos tener con un vecino, un amigo, porque claro, a ver, estos chavales se conocían de su pueblo y algunos se tiraban pedradas en plan de... Pero sin maldad. Sin maldad, pero bueno, las cosas que hacen los chavales, pero sin ¿no? maldad. Pero aquí descubren una amistad muy distinta. Es una amistad más profunda, claro. Quizá marcada precisamente por eso, por la muerte, por la esclavitud, por la supervivencia, por al final, la soledad. Claro. Sí, sobre todo por eso, por la sensación de supervivencia y de sentir que tú puedes, pues eso, tener esas enemistades de pueblo que no sabes de dónde vienen, ¿no? y que te tiras piedras, pero que de repente cuando te das cuenta de que hay algo mucho más grande que tú que está viniendo a por ti,
de repente te das cuenta que el que está al lado, aunque sea el enemigo en el pueblo, puede ser tú, o sea, es tan víctima como tú eres, ¿no? Y entonces, que ese momento también es otra pérdida de la inocencia muy importante, o sea, darte cuenta de que hay fuerzas muchísimo mayores que lo que pasaba en el sitio donde tú vivías. Entonces, claro, para ellos, tú puedes matarte a pedradas sin maldad, y después darte cuenta de que tienes que defenderte. Y esa defensa, esos momentos, de hecho, además eso está incluso científicamente estudiado. Cuando tú pasas por una situación traumática con otra persona, hay algo que se altera en tu cerebro que hace que tú sientas esa sensación de seguridad con la persona que estás al lado, porque aunque no te haya salvado la vida, o sea, simplemente por ese hilo invisible que os une de compartir esa vivencia. Entonces es normal que ellos en cierto modo también, por haber estado en esa situación, experimenten algo más que simplemente la amistad, un vínculo que va más allá de la simple amistad o incluso de la camaradería. O sea, es algo mucho más, incluso es más una sensación incluso física de salvarse de algo. Comentabas al principio que te sorprendió muchísimo que esta historia no se conociera. Sí. Que no fuera algo que se comentaba, sobre todo eso. Además te lo he leído esta mañana en Akmarropa, que decías que con la tradición oral que hay en Galicia, que es curioso que esto no se hubiera ido transmitiendo, siendo un hecho real y tan dramático, y que no se hubiera ido transmitiendo entre las generaciones y que la gente lo supiera, ¿no? Y eso, ¿por qué crees a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? Yo creo ¿Hay un sentimiento de culpa, quizá? Yo creo que principalmente en gran parte por vergüenza. En gran parte por vergüenza. Primeramente, muchos de ellos murieron, o sea, no pudieron llegar a contarlo. Vamos a empezar por lo más importante. Muchos de ellos murieron y no pudieron llegar a contarlo. Los que sobrevivieron seguramente les dio vergüenza, la gran mayoría. Y de los que sobrevivieron, ¿cuántos serían capaces de volver y contar? O sea, es que la posibilidad era mínima, o sea, de que hubiese alguien que contase esto. Porque además no nos olvidemos, y esto también sí está en la literatura popular gallega, pues bueno, desde Castelao, Neira Vilas, etcétera, era una vergüenza volver pobre. Claro. Entonces, y bueno, para cuánto más verte envuelto en un caso como este, o sea, que te hubiesen tratado así. Entonces, yo creo que desgraciadamente, incluso a pesar de nuestra cultura de literatura popular y a pesar de que la inmigración es un tema que atraviesa toda la literatura y la cultura, y bueno, en eso Asturias exactamente compartimos una misma memoria, yo creo, me parece lógico que no llegase. Y a mí lo que me pasaba era que, por ejemplo, hay un personaje que está metido dentro de la novela, que es el sacauntos de Allariz, Manuel Blanco Romasanta, que coincide en el tiempo con el caso de ellos, y por ejemplo, él sí está perfectamente insertado en la memoria popular. Le conocemos todos. Lo conocemos todos. Bueno, pues ellos coinciden en el tiempo, por eso además lo puse, o sea, para hacer la comparación dije, no, vamos a poner a Romasanta, porque de él hay varias películas, no sabemos toda su historia, pero de ellos precisamente no. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de la vergüenza. Hoy en día no pasa nada por contar esta historia, pero en aquel momento era terrible, era una vergüenza. ¿Y parte de ocultación por las autoridades pudo haber? No lo creo, porque eso salió en todas partes, salió en todos los medios de comunicación. Evidentemente lo digo por la importancia del señor Feijóo. Pero aún así estuvo en todas partes, salió en los diarios de Madrid, hubo cartas que llegaron desde los gallegos de Nueva York que escribieron a los periódicos madrileños exigiendo esas cartas todas se publicaron y es fácilmente consultable. No, yo no creo que sea eso. Es más, Feijóo Sotomayor cuando lo que argumentó en contra dijo que había sido una maniobra política y ya está, o sea, y siguió en su escaño y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada, por lo tanto, no. Bueno, a ver, no creo que hubiese tanto, simplemente se cerró el asunto y ya está, y las personas que sobrevivieron lo que querían, solamente aquellos rapaces que sobrevivieron, lo único que querían era ganarse la vida, seguramente se buscaron otro trabajo y quisieron olvidarse de esto. Y tan sencillo y tan desgraciado como eso. Oye, ¿por qué se titula Azucre? Bueno, pues se titula Azucre porque, como es la historia de los rapaces, ellos al azúcar le llaman azucre, y entonces lo que tenía sentido, ya que es la versión de ellos, es que se llamase como ellos llamaban al azúcar. ¿Y qué significa para ti Azucre? Es decir, la novela en sí, porque estamos hablando de un hecho histórico real, de algo que marcó a un pueblo y a
y a sus habitantes, pero para ti, como autora, ¿qué significa haber escrito esta novela? Para mí, mira, yo decidí escribir esta novela. Yo cuando decidí que yo podía escribir esta novela fue el día que me di cuenta de que mi abuelo, que era un señor, que era labrador de una aldea de cerca de Santiago, de Santa Cruz de Montaos, que nunca tuvo un trabajo cualificado y que era un hombre que mal sabía leer y escribir, podría haber sido uno de estos. Y en ese momento yo me di cuenta de que yo conocía a estos protagonistas. Yo sabía quiénes eran, porque la vida en Galicia desde mediados del XIX a mediados del XX, en Galicia rural, quiero decir, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX no cambió tanto, se sofisticó un poquito, pero tampoco cambió tantísimo. Y entonces de repente yo me di cuenta de que yo sabía quiénes eran ellos, y cómo hablaban, y cómo se movían, y cómo se expresaban, y dije, no, yo puedo escribir esta novela. Definitivamente esta gente la conozco. Y en ese momento, para mí también, como autora, esa travesía de escribir esta novela supuso también una manera de mirarme a mí misma y a mi propia cultura de otro modo. De hecho, los versos que salen al principio de la novela, de Rosalía de Castro, Galiza está pobre e Habana me vou, adiós, adiós prendas do meu corazón. Todos los niños gallegos estudiamos a Rosalía cuando somos pequeñitos porque es magnífica, porque es una poeta increíble y además porque es muy accesible. Y todos nos sabemos estos versos de memoria, pero de repente, para mí, acceder a esta historia, meterme dentro de esta historia, hizo, por ejemplo, que versos como estos tuvieran un significado mucho más profundo, mucho más real, mucho más punzante. Y me hicieron también cuestionarme, pues eso, qué significaba la galleguidad, qué significaba ser gallega, qué significaba traer toda esta memoria a mis espaldas o en las generaciones anteriores. Y me hizo cuestionarme mucho de todo esto. Por eso también el idioma tenía que estar presente dentro de la novela. Por eso hay una búsqueda de identidad de los propios personajes y para mí ha supuesto no una búsqueda de identidad, porque yo ya tenía claro quién era, pero sí ha habido una dimensión mayor acerca de cuestionarme quién era yo, de dónde venía, pues eso, de dónde venían mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, de hacer una revisión a todo eso. Y yo creo que eso, en cierto modo, buscar los orígenes. Exacto. Y no apenas como, porque a veces todos tenemos, digamos, una versión oficial de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Pero de tener que escribir sobre ello te obliga a revisar el porqué de las cosas y de dónde vienen y cómo surgieron ciertas, las características de ser quien eres o de las personas que te han precedido. Yo creo que en ese sentido para mí también fue una sorpresa, no solamente me ha hecho mejor escritora haber escrito esto como ejercicio de escritura, sino además también ha sido un ejercicio de autodescubrimiento, de autoidentidad. Sí. ¿Te ha tenido que costar encontrar no documentación oficial, sino la otra documentación? Es decir, los testimonios de personas o allegados de estos chicos. No, es que no los hay. No los hay, ninguno. Es que no los hay. Había unas pocas cartas a las que tuve acceso después, pero ya estaba la novela publicada. No, esto ha sido todo una labor, de buscar testimonios de la época de gente que había pasado por Cuba en el siglo XIX, etcétera, y después de construir, aquí ya entra el oficio, y esto ya es construir personajes, construir voces, nada que ver, o sea, no hubo ninguna fuente directa. A los versos de Rosalía de Castro sí. Los acompaña un refrán cubano que dice que con sangre se hace el azúcar. Pues es el mejor resumen. Es que eso te iba a decir, nos haces un spoiler al principio de la novela. Esto no pretende ocultar nada, o sea, aquí quien entre en este libro antes de empezar ya sabe lo que se va a encontrar. Vale. Y además eso es lo que se pretende, pero aún así que se quiera quedar. Yo hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a los autores, es un poco, hay quien dice que es un poco puñetera, no sé, a ver qué te parece a ti. Y es serían dos, ¿a qué huelen y a qué saben sus novelas? Bueno, esta novela huele a mar, o sea, eso ya no tengo nada, no tengo duda ninguna. Y bueno, y quizás te diría que casi todo lo que yo escribo huele a mar. ¿Y a qué saben, perdón? Sí, ¿a qué saben? A pan.
¿A qué? A pan. A pan. Sí, porque además Álvaro Cunqueiro decía que la prosa bien escrita tiene que saber y oler a pan, así que yo creo que no hay mejor sabor en el mundo que el pan recién hecho, así que pongámosle pan, que es, yo por lo menos es a lo que aspiro. Fíjate, yo pensé que me ibas a decir que azúcar, claro. No, porque ellos no lo llegan a tomar, ¿no? Ya, Esta novela es amarga, no, y al contrario, ellos sueñan con pan, además es que ellos siempre toman broa y ellos sueñan con el pan blanco, así que no, vamos a ponerle pan, yo creo que es mejor el pan. Yo creo que, por mi parte, lo vamos a dejar aquí porque prefiero que la gente, si se anima, que os animaréis, ¿no?, a hacerle preguntas a Viviana, ya que la tenemos aquí. Es que hemos empezado tarde, Ángel, entonces, ¿que no queréis hacer ninguna pregunta a Viviana? No quieren, qué malo, Ángel. Es que es su turno. ¿Una pregunta cortita? ¿No? Bueno, pues que sepáis que Viviana va a estar firmando libros allí donde están esos chicos, donde la campana, y que estará encantada de firmaros libros de Azucre, o sea, novelas de Azucre, una muy buena novela que además está nominada al premio Espartaco y que yo recomiendo de verdad que os hagáis con ella, y además si queréis, si os da vergüenza aquí en público, pero en privado le queréis hacer alguna pregunta, estaré también encantada de responder. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Viviana, por habernos acompañado. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está.
De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que es un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.